Este versículo usted quizás nunca lo había leído o nunca lo había visto y cae perfecto para la situación que estamos viviendo ahora. Vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17, perdón. Capítulo 2, versículo 17. Dígame si no es un versículo que usted esté viviendo ahora. Dígame que si no, a medida que usted lo vaya leyendo. Ahí en su Biblia, en su tablet, en su celular. Mire lo que dice el apóstol Pablo acá. Pero nosotros, hermanos, para creyentes, o sea, para nosotros, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. No me diga que este no es un versículo para ahora. No, pastor, yo ni los extraño. Bueno, si no es así, era el deseo del apóstol Pablo de ver a los hermanos de Tesalónica. Este debe ser el deseo de nosotros. No nos acostumbremos a Zoom. Algunos más hermanos me han dicho, pues sí, pero es más cómodo, es más rico porque yo me siento en mi casa y usted habla y yo lo escucho y listo. No, ese no es el propósito de la iglesia, lo que Cristo tenía en mente, sino que la idea es de congregarnos porque debemos amarnos no solo de vista, sino también de corazón. Vamos a pasar esta noche a nuestro estudio bíblico. Ahora sí, por favor, vaya al libro de los Hechos. He vuelto con las presentaciones de PowerPoint. Vea cómo he avanzado en tecnología. Ya no solo sé prender y apagar el computador, sino que hasta sé manejarme con Zoom. Así que vamos a reunión de estudio bíblico y oración. Permítame orar antes de ir en profundidad a la palabra y el tema tan importante que estamos viendo, como es el sufrimiento de los primeros cristianos en el libro de los Hechos, o el sufrimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, que es el libro histórico que relata el comienzo y el desarrollo de la iglesia. Padre, somos tan indignos de abrir tu palabra. Señor, ayuda a este predicador tan incapaz de poder expresar con toda profundidad lo que tu palabra quiere y desea expresar. Por eso oro para que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe a toda la verdad y nos permita, Señor, entender lo que tú tienes para nosotros ahora. Gracias, Padre, por cada hermano o hermana que está aquí. Bendice su vida, su hogar, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un pequeño avisito para que usted vaya viendo. El próximo domingo, 26 de abril, si Dios lo permite, estos serán los horarios. De 10 a 11 y cuarto vamos a tener, como lo hemos hecho, nuestro culto y predicación normal, como lo hemos venido haciendo. De 11 y cuarto a 11 y media, ustedes tendremos un tiempo de descanso, tal cual como lo hacíamos en la iglesia, aunque el horario es distinto. Pero ahora lo que vamos a agregar es de 11 y media a 12 y cuarto tendremos la escuela dominical también en vivo. O sea, de 11 y cuarto a 11 y media, los que deseen quedarse, como lo hacíamos en la iglesia, pueden quedarse ahí, pero ahora será en su casa, se levanta, hace un tinto, va al baño, o mira la olla, lo que se está haciendo de almuerzo, y de 11 y media a 12 y cuarto seguiremos con síntesis del Nuevo Testamento y veremos el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos comenzaremos este próximo domingo, así que para que usted sepa, y este domingo tuvimos un pequeño detalle con el Zoom, que solo había espacio para 100 personas porque era lo que se había contratado. Queremos de aquí al domingo que ya sea un Zoom para 300 personas. Entonces algunos me han dicho, pastor, pero mire, es más fácil por Facebook Live, o si lo hacemos por YouTube es mucho mejor. Puede que sea mucho mejor, pero Zoom nos permite algo que YouTube y Facebook no nos permiten, que es vernos, que es saludarnos, que es escuchar las voces o ver el rostro de mis hermanos, los cuales uno tanto extraña. Aunque no lo crea, uno los extraña. Aunque usted no lo crea. Aunque sea, diga, uy, para armar lío, pero lo extraña. Entonces, eso es lo que nos permite a todos nosotros Zoom. Este es el tema que nosotros estamos viendo, el sufrimiento de los primeros cristianos en el libro de los Hechos.
abra su Biblia, aunque usted tiene ahí el versículo escrito ahora, volvemos a la comodidad, ¿ya? Volvemos a la comodidad. Hechos 14:22, por favor, es uno de los versículos que teníamos para memorizar. Entonces, yo espero que usted ya se lo haya memorizado, que usted ya lo haya aprendido de memoria, así que espero de todo corazón. Lo leemos confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, fíjese esa palabra, es necesario. Cada vez que la Biblia dice es necesario, es porque realmente Dios sabe que lo necesitamos, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto es nuestro versículo lema y ese es el tema que hemos estado estudiando. Estos han sido nuestros versículos para memorizar. Yo espero que usted ya los tenga memorizados. Empezamos con Hechos 14:22 que acabo de leer. Luego tenemos Hechos 5:41. Pedro y Juan salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Después de ser azotados, amenazados, ellos salieron gozosos de que tuvieron el privilegio de sufrir por el Señor. Luego Hechos 6:15 nos dice que cuando Esteban estaba frente al concilio, intimado ahí por más de 70 estudiosos fariseos, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El rostro de Esteban era el rostro de un ángel porque reflejaba esa santidad y ese temor a Dios. Y el del miércoles pasado, fue Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, estos han sido nuestros versículos para memorizar. ¿Cuáles son los propósitos de este estudio? ¿Por qué estamos viendo el sufrimiento en el de la iglesia en el libro de los Hechos? Estamos viviendo una época difícil, una época complicada que jamás nosotros imaginábamos que íbamos a vivir. Y a muchos los ha agarrado por sorpresa. Muchos hermanos en la fe, cristianos, vamos a llamarle hermanos, han sido conmovidos por este tiempo que Dios nos ha permitido vivir como si fuera la primera vez o la única vez que la iglesia del Señor ha pasado por tiempos difíciles de prueba, de juicio, de limpieza. Y los propósitos de este estudio es entender que Dios usa el sufrimiento para su gloria. Alguien dijo que el sufrimiento es el megáfono de Dios para hacernos entender cosas. El sufrimiento nos hace pasar de lo teórico, aquí en la cabeza, los versículos, los estudios, las predicaciones, a la práctica. El sufrimiento es el que nos hace madurar, nos hace crecer, confiar más en el Señor, depender más de Él. El sufrimiento es aquel que nos mueve y nos saca de nuestra comodidad. Es aquel que nos lleva a movernos. El sufrimiento también nos llama a la santidad. Es aquel que nos hace reflexionar. Si por algo estamos pasando, es por algo. No se olvide que entre nosotros, los creyentes, no existe la casualidad, el destino o la suerte. No, pues el destino me tocó esto. No, los hijos de Dios vivimos bajo la soberanía, el control absoluto de Dios. Si yo le preguntara a usted, levante su mano, aunque capaz que no lo veo, ¿para cuántos de ustedes su Dios es su Padre Celestial? La mayoría diría para mí, bueno, si su Dios es su Padre Celestial, usted es su hijo, su hija. Y como padre, tiene que corregir, tiene que disciplinar. Y Él lo hace a través del sufrimiento para movernos a la santidad. Y por último, el propósito de este estudio es para tener un claro concepto del cristianismo. Han desaparecido los sanadores, milagreros, predicadores del evangelio de la prosperidad. Venga Cristo y se le acabarán todos sus problemas. Eso es falso. Entonces, estos son los propósitos de este estudio que Dios puso en mi corazón este tiempo y es mi deseo
que este estudio del sufrimiento de la iglesia, de los primeros hermanos en Cristo, nos haga ver que no somos los únicos que estamos sufriendo. O que no somos los únicos que estamos pasando incomodidades, que somos los víctimas, que somos los mártires. No. Esto también nos mostrará y dirá, ellos también pasaron por momentos difíciles y aún más graves que nosotros. ¿Con qué actitud vamos a pasar este tiempo? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, nos dice que solo hay 2 familias en la tierra. Dios ve 2 familias, nada más. Puede que haya esta, González, Pérez, Catalán, esto, todo lo que usted quiera. Pero mire este versículo, se dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí usted tiene las 2 familias que hay en la tierra, que Dios ve en la tierra. Solo están los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Como hijos de Dios debemos tener una actitud correcta en este tiempo. Nada de quejarnos, nada de esa preocupación o ansiedad, ¿qué va a pasar? Aunque está presente en nuestras vidas, debemos luchar contra ello. Y los hijos de Dios saben que su Padre tiene todo bajo control. Por eso es necesario conocer a Dios. Ya estamos en Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3. La semana pasada nos pretendíamos ver estos 3 versículos, pero imagínense, solo pudimos ver uno. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. Y en aquel día, justo ese día en que Esteban murió, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Alguien decía, en ese tiempo sí que era difícil ser cristiano. En ese tiempo ser cristiano costaba la vida. En ese tiempo usted llegaba a decir, yo pertenezco a Cristo, y terminaba o en los leones o terminaba colgado en un poste usado como una antorcha humana para iluminar la noche en las calles de Roma. En ese tiempo sí, no era un juego ser cristiano. En ese tiempo ser cristiano costaba la vida. Y la Biblia nos dijo el miércoles pasado, el versículo 1 lo dividimos así. Esto ya lo vimos, así que solo lo vamos a leer. Y Saulo consentía en su muerte. Clase, ¿en la muerte de quién? De Esteban. Y en aquel día, el mismo día que Esteban murió, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia local, los cristianos de la iglesia local de Jerusalén fueron perseguidos. Y no solo perseguidos, fueron una gran persecución, la primera y gran persecución de muchas. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fíjese cómo la iglesia local fue perseguida. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que la iglesia cristiana hoy está siendo perseguida? Hay un ministerio que se llama Puertas Abiertas, que ahí abajito está de esta presentación, de donde yo saqué esta información, ya es pública, por eso puse el nombre de Puertas Abiertas, reconociendo que ellos dicen, y me parece que está correcto, que de 11 creyentes uno sufre persecución. Y ahí usted tiene puesto en su pantalla, no lo vamos a ver en profundidad, cuáles son las razones cuando una iglesia o un creyente se considera perseguido. Fíjese, no tienen sus derechos de libertad religiosa garantizados. La conversión al cristianismo está prohibido por la amenaza del gobierno o grupos extremistas. Y ahí usted ve, y hay miles de creyentes que hoy no tienen la libertad, las garantías y la comodidad que nosotros tenemos. Hay creyentes hoy en día en países musulmanes en donde una Biblia es un lujo. En Corea del Norte, una Biblia es un lujo y nosotros tenemos 5, 6, 7 versiones de las cuales a veces no leemos nunca. Entonces, la iglesia hoy en el año 2020 también está siendo perseguida. Y nos preguntábamos la semana pasada, ¿estamos listos nosotros para una persecución como iglesia? Yo creo absolutamente que no.
porque realmente implicaría muchas cosas. Hoy veremos rápidamente el entierro del primer mártir del cristianismo. ¿Ha pensado usted en su funeral? Pastor, mire el tiempo que estamos viviendo de nervios, de muerte, qué susto, y usted hablando de funerales, de velatorios. Bueno, yo decía, me voy a saltar el versículo 2 porque no habla tanto del sufrimiento del cristiano, pero saltarme el versículo 2 destruiría el versículo 1 y el versículo 3, por algo el Espíritu Santo lo dejó puesto ahí. ¿Tiene listo su velatorio? ¿Su entierro? ¿Ya dejó escrito quién va a cantar, quién va a predicar? ¿Ya tiene listo cómo van a ser las cosas? Yo le digo a mi señora, no te quiero ver ese día de mi velatorio, de mi entierro, no te quiero ver vestida de negro. Y ella me dice, ¿cómo sabes si tú no vas a estar, no lo vas a ver? Aquí vamos a ver el entierro, el funeral del primer mártir del cristianismo. Imagínese usted cómo fue. Toda pompa, música, fuego de honores, lleno de gente, todos presentes, porque murió el primer mártir del cristianismo. Imagínese usted lo que habrá sido ese entierro. Ni un presidente de la República tuvo el entierro como tuvo Esteban. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hechos de los Apóstoles 8:2, en la Nueva Traducción Viviente, usted lo tiene ahí. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Fíjese cómo este versículo 2, puesto por el Espíritu Santo ahí entre el versículo 1 y 3, que habla del sufrimiento y de la persecución de la iglesia, nos va a hablar cómo fue el entierro de un mártir, de un hombre que murió por su fe, de un hombre que murió por predicar el evangelio de Jesucristo, de un creyente, de un cristiano, de un mártir, porque Esteban fue un mártir. Y eso fue lo que dijo el Señor en Hechos 1:8. ¿Se acuerda? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué detallito es que la palabra testigo ahí es la palabra mártir. Y la palabra mártir es alguien que da su vida por sus creencias. Un mártir es aquel que está dispuesto a dar su vida por sus creencias. Lo vuelvo a repetir, un mártir, una persona que muere por su fe y sus convicciones, es esa persona que está dispuesta a dar su vida por sus creencias. Los que piloteaban los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas en Estados Unidos son llamados mártires por el pueblo musulmán. Porque ellos murieron, dieron su vida por sus creencias. Y usted sabía que las creencias de este grupo musulmán, de estos dos aviones, las creencias de ellos es que inmediatamente murieron ahí en las Torres Gemelas a causa de la explosión y ellos abrieron sus ojos, ¿ya?, en un lugar en donde estaría una mesa llena, servida de comida y de puras mujeres con las cuales disfrutar. Esa era una de las creencias de los mártires y ellos por eso dieron sus vidas. Esteban fue el primer mártir. Fíjese lo que dice Hechos de los Apóstoles 22:20, el libro de los Hechos 22:20. Ahí lo tienen escrito. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, está escribiendo el apóstol Lucas está escribiendo y el apóstol Pablo está diciendo, y cuando se derramaba la sangre, ¿cómo murió Esteban? Apedreado. Yo mismo estaba presente, dice Pablo, consentía su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Fíjese usted, ¿no se ve? Wow, Julio me dice que la presentación no se ve. ¿Puede ser? No, no se está viendo, hay que ponerla. ¿Ahí no se ve? No. Bueno, déjame ver entonces. Perdonen, hermanos queridos, voy a ver si aprendo. ¿Ve que todavía yo no aprendo?
Ahí. Dame un minutito. ¿Ahí se verá? Ya está bien. Listo. No, ahora no voy a empezar a repetir todo, ¿no? Pero ahí ya tiene usted la presentación. Qué pena con usted. O sea, lo de los avisos y todo eso ya lo sabe, así que no se preocupe por eso. Hoy vamos a ver el entierro de Esteban. Y en la presentación usted tiene la palabra mártir. Esteban fue el primer mártir del cristianismo. Esteban fue el hombre que murió por su fe. Y estábamos diciendo que mártir es alguien que da su vida por sus creencias. Es alguien que está dispuesto a morir por su fe, en lo que sea. Es alguien que está dispuesto a morir por lo que él cree. Y la Biblia nos enseña que Esteban fue el primer mártir. Mire lo que dice Hechos 22:20, donde yo lo estoy leyendo ahora, y usted lo puede ver, gracias a mi esposa que me avisó. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Esteban es llamado el primer mártir. Y al ser el primer mártir, me imagino que habrá tenido un funeral lleno de pompa, lleno de música, honores que se le brindaron al primer mártir, pero la Biblia nos va a relatar que eso no es así. La Biblia nos dice en Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, nada más, ese es el nombre que tenemos, mi testigo fiel fue muerto ante vosotros donde mora Satanás. Ha habido muchos mártires en la iglesia cristiana. Ha habido muchas personas, muchos creyentes, muchos hijos de Dios que han estado dispuestos a dar su vida por lo que creen, por el evangelio. Y Esteban, aquí en Hechos 22:20, es llamado el mártir Esteban, el testigo Esteban. Le quisiera hacer una pregunta en esta noche. ¿Usted estaría dispuesto a dar su vida por su fe? ¿Estaría dispuesto a morir por sus creencias? ¿Estaría dispuesto a pagar con su vida y no negar a Jesucristo? Se cuentan dos historias en cuanto a esto. Una es verídica totalmente porque yo lo viví en el sentido de que vi a ese señor y lo he contado a veces, de un hombre llamado George Billings, que estuvo 25 años preso en Siberia, soportando temperaturas de 50 grados bajo cero, en una cárcel ahí en Siberia, Rusia. Cazaban ratones, ratas grandes, para poder sacarles la piel y poder hacerse mantas en las noches. Y yo lo conocí personalmente, y ese hombre, lo único que tenía que hacer para quedar en libertad era negar a Jesucristo. El guardia lo llamaba de vez en cuando, lo hacía salir al patio de la cárcel y le decía, George Bean, si tú acá firmas negando tu fe, quedarás libre inmediatamente. Ese hombre le dijo, no puedo negar a Jesucristo. Como también cuenta la historia de que en la selva del Perú, el grupo Sendero Luminoso llega a un pueblo y hay una pequeña iglesia cristiana donde se está celebrando el culto. Entran el grupo terrorista, todos armados ahí, los ponen a todos contra la pared y le dicen a todo ese grupo, ahí estaba el pastor y su familia, y le dice a ese grupo, todo aquel que quiera continuar con vida, salga, niegue su fe y niegue a Jesucristo y quedará con vida, porque todos los otros los vamos a matar. Al rato después, lentamente, comenzaron a salir algunos, no es para que los juzguemos, no estamos en esa situación, y queda el pastor, su familia y unos pocos más. Y el del líder del grupo terrorista le dice al pastor, mire pastor, ahí están todos los hipócritas, los falsos, y los mandó matar a todos ellos y le dijo a esa congregación que quedó adentro, le dijo, ahora se ha limpiado la iglesia, pueden seguir alabando a su Dios,
porque ustedes son realmente cristianos. Mártir. Esteban fue el primer mártir. ¿Y cómo fue su funeral? Eso es lo que esta noche queremos ver y queremos aprender. La Biblia nos dice en el versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. La palabra piadosos ahí es una palabra muy linda en la Biblia que habla de una persona devota, de devoción, persona cercana a Dios. Es una persona temerosa de Dios. Y la Biblia dice que hombres piadosos, hombres, no sabemos cuántos fueron. Imagínese usted el cadáver de Esteban que sangraba, como nos decía Hechos, ahí en el versículo anterior, quedó tirado en el piso, el cuerpo y el cadáver de Esteban, nadie lo iba a tocar o a levantar. Pero estos hombres, no sabemos cuántos, 4, 6, 8, eran hombres piadosos, eran hombres temerosos de Dios, hombres que amaban a Dios. Me encantó esa frase que está ahí abajo. Se necesitaban hombres piadosos para enterrar a un hombre piadoso que amaba a Dios y que estuvo dispuesto a dar su vida por su fe. No se olviden que Esteban murió apedreado injustamente por predicar el evangelio a esas personas y a ese grupo religioso. Hoy en día se necesitan más que nunca hombres piadosos. Nuestra sociedad, nuestro país, nuestros hogares, nuestras iglesias necesitan hombres piadosos. Hombres y mujeres piadosas que amen a Dios, que estén cerca de Dios, que sean temerosos de Dios, que amen a Dios y que tengan una relación profunda con Dios. Hoy día se buscan hombres y mujeres piadosas. Fíjese que estos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Y quizás usted dice, bueno, porque ¿cuál es la gran audacia que hicieron? ¿Qué está pasando en esos momentos? Hay una gran persecución. Algunos han dicho, ¿ya?, que estos hombres pudieron ser los apóstoles. Acuérdense que ellos no estaban siendo perseguidos. Puede ser. Algunos dicen que no, que el entierro de Esteban fue mucho después de la persecución. Bueno, entonces el cadáver de Esteban estuvo tirado ahí por mucho tiempo. La mayoría de los estudiosos bíblicos concuerda que estos hombres, en plena persecución, fueron donde estaba el cadáver de Esteban y lo levantaron y lo llevaron a enterrar. Ahora, no se olvide que levantar a Esteban, enterrarlo y llorarlo era identificarse con él. Era decir públicamente, yo apoyo, no estoy de acuerdo con lo que hicieron de Esteban, yo también soy un cristiano. Entonces, enterrar a Esteban significaba identificarse públicamente con Esteban, con su mensaje y con la forma en que murió. Fíjese que la Biblia dice que hombres devotos, mujeres piadosas, existieron y existen hoy en día. Son cada vez más pocos. Yo no me incluyo dentro de ellos. Ni oso llamarme, ni osara llamarme un hombre piadoso. Estoy muy lejos de eso. Fíjese lo que dice Hechos 22:12. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. La Biblia dice varón piadoso. Y ahí arribita usted se estará preguntando, bueno, ¿y qué hace ahí Cornelio? ¿Estará hablando de Cornelio Martínez? Bueno, puede ser. Cornelio es un hombre piadoso, puedo decir eso. Pero Hechos capítulo 10, versículo 2, 1 y 2, si lo busca, mueva un poquito la Biblia, no tanta comodidad. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí tenemos ejemplo de dos hombres piadosos, Cornelio y Ananías. ¿Es usted, hombre que me escucha, un hombre piadoso? ¿Un hombre con una profunda devoción a Dios?
un hombre que se arrodilla, que abre su palabra, que llora, que se arrepiente de sus pecados. Es un hombre cercano a Dios. Es un hombre temeroso de Dios, temor, respeto, reverencia. Y para usted, mi hermana, ¿es usted una mujer piadosa? ¿Es una mujer devota, con una devoción profunda por Dios? ¿Una mujer cercana a Dios, temerosa de Dios? Bueno, se necesitaban hombres piadosos para enterrar a un hombre piadoso, porque Esteban así lo fue. Así fue el funeral de Esteban. Mire, en el más profundo anonimato. Estamos hablando de un mártir, Esteban, Corona. Estamos hablando de un hombre que se paró a predicar. Estamos hablando de un hombre que murió apedreado y muere en la más absoluta injusticia y es enterrado en el más profundo silencio. Y fíjese que la Biblia nos dice que esos hombres hicieron llanto sobre él. Imagínese a esos hombres. ¿Por qué lloraban? Porque eran hombres piadosos, sensibles. Este versículo echa abajo dos cosas. ¿Ya las pensó? Este texto, este pedacito echa abajo dos grandes mentiras que a veces dice. Una, los hombres no lloran. Echa abajo una mentira. Y segundo, que en los funerales no debe llorarse. Si usted tiene fe, no debe llorar. Obvio que tiene que llorar, lo va a extrañar. Usted lo va a extrañar, porque él o ella que ha partido está en la gloria, ella no va a extrañar nada. Fíjese que este versículo en la Biblia que nos dice, hicieron gran llanto sobre él. La palabra llanto es la idea de una profunda tristeza, una congoja, y la idea es golpearse el pecho de dolor y de tristeza. Estos 4, 6 o 8 hombres, la Biblia no nos dice, piadosos, sensibles al momento que se estaba viviendo, fueron los únicos que participaron en el entierro del primer mártir del cristianismo. Qué contrario es a los funerales hoy en día, ya de grandes dignatarios, presidentes, ministros, héroes, entre comillas. Fíjese que él murió apedreado injustamente, quedó tirado en el piso, sangrando, desangrándose, gran persecución a la iglesia, y solo 4, 6 o 8 hombres lo llevaron y lo enterraron. ¿Dónde está su tumba? No se sabe. ¿Quiénes lo lloraron ahí? Solo estos hombres lo lloraron. Ese fue el entierro del primer mártir del cristianismo. Y Esteban queda en el recuerdo en nuestras vidas, como aquel hombre que predicó el evangelio y estuvo dispuesto a morir por su fe, y fue un hombre que murió por sus convicciones y por lo que creía. Fíjese, a mí no me hubiera gustado un funeral así. Uno siempre espera, que me hagan uno bonito, mira, que pongan esto acá, que pongan esto acá. Pero fíjese que los grandes hombres de Dios, hasta nuestro Señor Jesucristo, sus entierros han sido en la más absoluta silencio. Le quiero mostrar un ejemplo. A partir de este momento, cuando estemos los miércoles acá, usted va a encontrar en una esquinita ahí la palabra nota. Esa nota significa que me voy a salir un poquito del tema, a poner un ejemplo del tema que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Del entierro de Esteban. Hombres piadosos lo fueron a enterrar. En el más absoluto anonimato y lo lloraron. No hubo honores, no hubo música, no hubo disparos. El primer mártir del cristianismo murió así. Y así fue enterrado. Quiero darle otro ejemplo. El ejemplo de Juan el Bautista. De acuerdo, como vamos a ver ahora, Juan Bautista fue un profeta de peso. Mira lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 10, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Juan murió en la cárcel decapitado. ¿Por qué estaba en la cárcel? Por predicar la palabra. Él le decía al rey, eres un adúltero, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y la Biblia dice que estaba preso por eso. Luego, capítulo 14, versículo 12, al ladito lo tiene. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Otra vez, otro más. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús.
Le fueron a decir a Jesús, oye Jesús, murió Juan el Bautista, aquel que te anunció. No se olvide que Juan el Bautista era el que anunciaba la venida de Jesús. Y la Biblia nos dice en Mateo 14:13, oyéndolo Jesús, se apartó de allí, en una barca, un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. ¿Cómo? En vez de Jesús ir a la cárcel, a ver el cuerpo, a preocuparse del cuerpo, o sea, o a ver dónde lo enterraron, la Biblia dice que Jesús fue para el otro lado. Qué insensible, ¿no? No. ¿Qué podía hacer? ¿Podía resucitarlo? Sí. Pero ya la tarea y la misión de Juan habían acabado. Llegó el tiempo en que Juan tenía que morir. Fíjese la forma en que murió. Y después Jesús dice en Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño, el reino de los cielos, es mayor que él. Los que buscan fama, los que buscan popularidad en el cristianismo, los que buscan adeptos, los que quieren ser famosos en las redes sociales hoy en día, los grandes predicadores que buscan fama, creo que se equivocaron de lugar. Fíjese que estos hombres murieron en la más absoluto silencio. Murieron decapitados, apedreados, solo un poquito de gente los enterró, no hicieron grandes honores. Así fue el entierro de Esteban. El de un mártir, el de un hombre que murió por su fe. Si usted está dispuesto a morir por Cristo, si está dispuesto a dar su vida por Cristo, puede ser que quizás ni enterrado sea, o puede que no haya nadie a su funeral. No se olvide que Esteban vio los cielos abiertos. La Biblia nos enseña que estos dos hombres de Dios murieron de una forma terrible y fueron enterrados sin grandes honores. Así es la vida cristiana. No somos populares en este mundo. No somos queridos en este mundo. Jesús le dice a sus discípulos, seréis aborrecidos por mi causa. Entonces, mis amados hermanos, así fue el entierro de Esteban, del primer mártir que murió apedreado por su fe. No puedo esta noche dejar sin terminar el versículo 3. El versículo 3, Lucas toma de nuevo, retoma el versículo 1, el tema que tenía en el versículo 1. La persecución de la iglesia de Cristo. Y el título es Saulo sin piedad contra la iglesia de Cristo. Ya vimos el entierro del primer mártir cristiano. Ahora veremos Saulo, que segunda o tercera vez que se menciona, 2 veces aparece mencionado en estos 3 versículos, Saulo, el nombre inconverso de Pablo, sin piedad contra la iglesia de Cristo. Versículo 3, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, la iglesia local de Jerusalén, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Fíjese usted cómo la Biblia nos dice asolaba. La palabra asolar es la idea de maltratar, de hacer daño con el propósito de destruir, hacer estragos, causar destrucción. La palabra asolaba es la idea de un animal salvaje que destruye a su presa, la persigue, la agarra, la destroza. Esa era la idea de Saulo con los cristianos. La Biblia nos dice que asolaba la iglesia como un cuerpo. Los creyentes en Jerusalén, en la iglesia local, tenían que huir porque un devorador, un animal feroz, los perseguía. Y la forma del verbo, esto lo copié porque usted sabe que yo español y castellano lo pasé así raspando, es la idea de un verbo que está en algo continuo, con persistencia, con intensidad y con crueldad. El propósito era hacer desaparecer la iglesia local de Jerusalén por completo. El animal salvaje, llamado Saulo, ese hijo del diablo en ese momento, perseguía la iglesia, la asolaba. Y la Biblia nos da también otra nota.
me permite otra nota, haga así, aunque sea así. Ahora, el apóstol Pablo, cada vez que contó su testimonio, o cada vez que escribía su carta, él no dejaba de recordar, y puede decirse que nunca pudo olvidar este detalle de que él persiguió a la iglesia de Jesucristo. Eso quedó grabado en su vida. Muchos dicen, no, pues, Saulo, Pablo, si tienes que olvidar, en Cristo ya eres una nueva criatura. Pero Pablo, cada vez que pudo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, por así decirlo que pudo, dejó anotadito ahí que él persiguió a la iglesia. Mire lo que dice Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Saulo, Pablo, tenía siempre ese presente. Yo fui un perseguidor de la iglesia. Por eso en Hechos 9, cuando Jesús se encuentra con él, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de ahí entendemos que todo lo que nosotros le hacemos a la iglesia, se lo estamos haciendo a Jesús. Yo todavía no puedo creer que en pleno siglo XX, con toda la información que hay, con todas las Biblias que hay creyentes que traten de separar su vida cristiana de su relación con la iglesia. No lo puedo creer. I can't believe it. Ayúdeme usted a entenderlo. ¿Cómo hay personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia, voy por internet? ¿Cómo no han entendido el concepto de iglesia? Yo sigo a Jesucristo, pero no. Me encanta lo que dijo una vez el pastor Sugel Michelén, que una persona dijo, no, yo sigo a Jesucristo, pero con la iglesia, su novia, no la quiero ni ver. Y el pastor Sugel lo miraba y le decía, qué tristeza que no entiendas que la iglesia de Cristo es la novia de Cristo. Mis amados hermanos, Saulo, tenía en su mente siempre que fue un perseguidor de la iglesia. Si usted tuviera que escribir sus memorias, ¿cómo dejaría usted escrito cuál fue su relación con la iglesia de Cristo? Si usted tuviera que decir, no, yo fui así, pero fui un faltón a la iglesia. No, fui alguien que miró en menos la iglesia. Fue alguien que desprecié la iglesia. Fue alguien que no participé de la iglesia, no amé la iglesia, no amé a mis hermanos. Bueno, Saulo dejó escrito que fue un perseguidor de la iglesia. Terminamos. Y la Biblia dice, y entrando casa por casa. Yo le puse el detallito ahí, no pedía permiso, pero no es porque la palabra entrando es la idea que Pablo llegaba y entraba, pasaba de largo. A lo mejor no tenían puerta, dice usted. La Biblia dice que él no pedía permiso y que arrastraba a hombres y a mujeres por igual, los llevaba a la fuerza en contra de su voluntad y los entregaba en la cárcel. Fíjese cómo Saulo asolaba la iglesia. ¿Se imagina usted hoy sucediera eso? Como hablábamos la semana pasada. Y nosotros hoy nos quejamos del encierro. Y nos quejamos de la cuarentena. Y nos ponemos nerviosos. Fíjese, estos hermanos eran arrastrados a la fuerza, hombres y mujeres, Saulo sin piedad, y los entregaba en la cárcel. Permítame nuevamente mostrarle un detallito ya terminando. En su testimonio, vuelvo a mencionar, Pablo no deja por fuera estas situaciones, siempre las recordaba. Hechos 22:4. Perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Cuál camino? El camino de Cristo. Prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres. Hechos 22:4. Ahora me impactó este versículo de Hechos 26:11. Mire lo que hizo Saulo. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ese es Saulo. Ese fue Saulo, ese hijo del diablo que el diablo ocupó para eso. Los forcé a blasfemar. Fíjese que mediante torturas, apremio físico,
él torturaba a los primeros cristianos para que blasfemaran el nombre del Señor. Y fíjese la frase, y enfurecido. Ahora, no solo ocupó la palabra enfurecido, sino que agregó, sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. No sé si sucederá, no creo. Si la iglesia fuera perseguida hoy, usted y yo fuéramos tomados prisioneros y nos torturaran por negar a Cristo. Si fuéramos torturados por negar a Cristo, por blasfemar de Cristo, ¿cuál sería nuestra respuesta? Estos hermanos pagaron con su vida su cristianismo, su fe. ¿Está cómodo ahí? Perdóname, yo me voy a poner más cómodo. Ya tiene el tintico, el cafecito, lo tiene por ahí. Está sentado en su sillón cómodamente. Tiene internet, tiene todas las comodidades, está tranquilo, en la mañana se levanta, puede orar, puede leer su Biblia, puede tranquilamente. Fíjese lo que estos cristianos pasaron. Terminamos. Ahora, ¿cuál fue el propósito de esta persecución? ¿Por qué Dios lo permitió? No se olvide que Dios controla todos los tiempos. Dios está en control de todas las cosas. Y terminando en esta noche, fíjese el propósito de esta persecución, por qué Dios la permitió. Capítulo 8, versículo 4 que vimos la semana pasada. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El propósito fue esparcirlos, sacarlos de la comodidad de Jerusalén. Antes que se me olvide, versículo para memorizar el próximo miércoles, Hechos 26:11. Ese es nuestro versículo para memorizar, para que usted lo tenga bien presente. Y Hechos 11:19 al 21 también dice lo siguiente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, no queda duda cuál fue la causa de la persecución, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 21, eso me prueba y me comprueba de que el Dios soberano permitió esa persecución porque quizás la iglesia en Jerusalén estaba muy cómoda ahí, tranquilitos. Y el mandato de Hechos 1:8, seréis testigos en Jerusalén, ahí estaban. Bueno, había que salir a Judea, había que salir a Samaria, había que salir hasta lo último de la tierra, pero ellos estaban muy cómodos en Jerusalén, muy cómodos. No se olvide que Dios usa el sufrimiento para sacarnos de la comodidad. Y la Biblia dice que el Señor bendijo y muchas personas creyeron en Cristo. Terminamos con estas preguntas por el día de hoy. ¿Cuál es el propósito de este virus? ¿Cuál es el propósito de esta cuarentena para la iglesia del Señor, para su vida y para mi vida cristiana? Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito en su vida cristiana personal? ¿Qué quiere lograr el Señor con todo esto que usted está viviendo? A usted a nivel personal. ¿Quiere despertarlo, despertarla? ¿Quiere moverla? ¿Quiere afianzar su fe? ¿Quiere que haya bases sólidas de confiar más? ¿Cuál es el propósito de este tiempo en su vida cristiana personal? ¿Menos televisión, menos fútbol, menos idolatría por los deportes? ¿Menos tiempo en las redes sociales y más tiempo leyendo su escritura, invirtiendo? ¿O Dios quiere que usted hoy día predique el evangelio? Ahora nosotros como iglesia, ¿cuál es el propósito de nosotros? Para nosotros como iglesia, Bautista de Pontevedra, nuestra iglesia. Estas reuniones las hago exclusivamente para nuestros hermanos, nuestra iglesia local, para las ovejas que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad y el liderazgo de la iglesia. Hay un hermano de Argentina, ay, mi pastor, perdone, qué pena, yo no soy su pastor. Usted tiene su pastor allá, porque yo no lo voy a pastorear tan lejos.
¿Qué quiere el Señor de nuestra iglesia, de nuestro grupo? ¿Se ha puesto a pensar? Los líderes de la iglesia nos hemos puesto a pensar que quiere el Señor más devoción en su familia. ¿Por qué cree usted que Dios los encerró a todos ahí como familia? Para que los matrimonios hablen, arreglen cuentas, tengan su luna de miel, pasen más tiempo juntos. Ahí, una de esposas me han dicho, pastor, que termine la cuarentena y él se vaya a la casa, salga, me tiene así. Eso no debería decirlo una esposa y un esposo. Al contrario, que no se acabe nunca la cuarentena porque yo quiero estar contigo, quiero servirte, quiero llevarte un tintico, quiero atenderte, quiero que leamos juntos, que oremos. Y finalmente, ¿cuál es el propósito en su servicio al Señor? El domingo, si Dios lo permite, si Él no ha venido, veremos al Dios desconocido 2, y quiero compartir con ustedes una frase que dijo una hermana que me ha llamado mucho la atención en cuanto a servir al Señor. El domingo será así, si Dios lo permite.